Ustedes saben que son 19 los precandidatos que hay de cara a las elecciones internas de junio de 2019. Y acá, en la mesa de Informe Capital, tenemos a uno. Sí, efectivamente, porque uno de los precandidatos es Gonzalo Abella, quien ya estamos recibiendo, precandidato por Unidad Popular. ¿Qué tal, Gonzalo? Bienvenido a TV Ciudad. Muchísimas gracias, muy contento de estar aquí. Antes de empezar, tenemos presentación, Pilar. Tenemos una presentación porque es importante ubicarnos de qué hablamos cuando hablamos de Unidad Popular, entre otras cuestiones. A 3 meses de las elecciones internas partidarias para definir los candidatos a la presidencia y el orden de candidatos a las cámaras parlamentarias, hay partidos que van con fórmula cerrada. Unidad Popular llevará por segunda vez al maestro Gonzalo Abella encabezando la fórmula presidencial, acompañado por Gustavo López. En 2014, el partido obtuvo un 1,1% de los votos emitidos y logró poner a un diputado en el Parlamento, Eduardo Rubio, tras la decisión de Asamblea Popular de formar una coalición con Agrupación Nacional Pro Unir, Movimiento 26 de Marzo, Partido Humanista, Partido Comunista Revolucionario, Movimiento en Defensa del Jubilado Modeju, Movimiento Avanzar, Intransigencia Socialista y el Partido Obrero y Campesino del Uruguay. Este año, Unidad Popular aspira a incrementar su bancada parlamentaria y con este objetivo presentó su programa de gobierno y plataforma electoral. La propuesta tiene un diagnóstico, plantea una serie de metas y propone recursos para alcanzarlas. Eliminar el Senado, estatizar los bancos privados, frenar la deforestación, limitar la extensión de tierras que puede poseer una persona física o sociedad nacional, eliminar las AFAPs y el pasaje de los fondos al BPS. Aumentar también el salario mínimo y las jubilaciones son algunas de las propuestas que forman parte del programa de gobierno de Unidad Popular UP. También se propone especificar la economía interna. ¿Qué significado tienen las elecciones internas para Unidad Popular cuando ya tienen la fórmula cerrada? ¿Cómo evalúan desde el partido la participación en la Cámara de Representantes? ¿Cuál es la aspiración en las próximas elecciones nacionales? ¿Qué postura recomendarán a sus votantes ante una posible segunda vuelta presidencial? Hoy la entrevista de Informe Capital es con el candidato a presidente de Unidad Popular, Gonzalo Abella. Gonzalo, hay algunos politólogos que dicen que a los partidos más chicos electoralmente las internas les cuestan mucho y que después de las internas se empieza a dar un proceso de expansión, porque sobre todo cuando hay precandidaturas únicas, eso hace que las lógicas internas sean distintas que las de los partidos que van con varios candidatos o candidatas y tienen a priori más votos. ¿Cómo vive Unidad Popular esta instancia interna a 3 meses? Para nosotros junio es muy importante. Y es muy importante porque es realmente la única posibilidad que nosotros tenemos de evaluar en qué barrios estamos bien, en qué barrios estamos mal, en qué departamentos estamos creciendo más. Es decir, al no poder pagar encuestas, porque las encuestas en general son contratadas por los partidos, y sabiendo que los márgenes de error de las encuestas son muy importantes para las posibilidades de los partidos chicos, para nosotros junio es el momento de evaluar cómo estamos, real, mirar de cara, a ver si hemos crecido o no en función de la otra interna. En segundo lugar, el momento de probarnos organizativamente, porque nosotros en este momento que no contratamos gente, no tenemos ni siquiera militantes para poner uno por circuito en octubre. Por lo tanto, también es un ensayo de organización. Y en tercer lugar, demostrar la credibilidad de nuestros acertos cuando decimos que estamos creciendo. Eso para la opinión pública. Con Unidad Popular se da una peculiaridad, o se dio en las últimas 2 elecciones. En las internas siempre tuvo más votos que el Partido Independiente. En octubre siempre quedó una posición, un escalón más abajo con diferencias no menores. Eso me parece que da para 2 lecturas. Por un lado, habla bien del compromiso militante de la gente de Unidad Popular. Por otro lado, también plantea el desafío de crecer más para octubre. Me quiero centrar en esa segunda parte. ¿A qué van a apostar para conseguir un octubre mejor? Nosotros tenemos una hipótesis de probabilidad de realmente avanzar mucho en el reforzamiento de nuestra bancada parlamentaria. Nos ayuda un elemento que es el balotaje, porque como en la primera vuelta no va a haber presidente, entonces mucha gente que quiera votar de presidente a fulano o quiere votar a presidente contra Mengano, puede votar en la primera vuelta tranquilamente los candidatos a diputados y senadores de la Unidad Popular y después en la segunda vuelta hacer la opción presidencial. O sea que el balotaje nos ayuda y mucha gente nos ha dicho, no podemos evaluarlo cuantitativamente cuánto, pero mucha gente nos ha dicho que va a votar Unidad Popular en la primera vuelta, pero ya tiene definido un candidato para la segunda en caso de que nosotros no lleguemos.
lo cual es altamente improbable, pero no imposible. Claro, y ustedes ya han adelantado que no van a hacer ningún tipo de recomendaciones de cara a la segunda vuelta presidencial. ¿Son todo lo mismo? A ver, ¿en qué sentido? Desde el punto de vista económico-financiero, el doctor Sanguinetti, que es un hombre muy inteligente, dijo que él no tendría problema en tener al contador Astori como ministro de un gobierno de su partido. Lo dijo hace tiempo y no lo ha desmentido. Entonces, el problema es que el modelo de Banco Mundial, de ponerse de rodillas ante UPM-2, construirles un tren, extranjerizar la tierra como se ha extranjerizado, la expulsión de los pequeños del campo, el matar a impuestos a los pequeños productores rurales y a los pequeños empresarios urbanos, esa bancarización impositiva, en todo eso no habría demasiada diferencia con un proyecto blanco o colorado. Es más, si ustedes observan el discurso tanto del doctor Lacalle como de todos los candidatos, lo que se cuestiona del frente es la calidad de gestión, no la política económica financiera. Es decir, el énfasis se hace en que se podría gobernar mejor, pero no de otra forma. Eso nos sitúa a la Unidad Popular en la exclusiva posición de confrontar programas y no capacidad de gestión. O sea que siguen en esa tesitura de no recomendarnos una segunda vuelta, eso se mantiene firme. El problema que tengo es que no me van a autorizar la Corte Electoral a ir con cada votante de la Unidad Popular en la segunda vuelta a ver qué hace en el cuarto secreto, porque eso es una cosa buena que tiene nuestro sistema y que nosotros siempre le decimos a la gente. Mira, vos podés tener compromisos, pero en el cuarto secreto están vos y tu conciencia. Entonces, en ese sentido, nosotros creemos que el proyecto económico-financiero es el mismo, que viene en momentos muy difíciles para Uruguay, gobierne quien gobierne, y no vemos en ese plano diferencias esenciales. No es el único plano, ¿no? Ah, exactamente. Porque ustedes tienen un programa, lo presentaron ahora el 15 de marzo, que es mucho más amplio que lo económico, y la vida es mucho más amplio que lo económico. Sí, yo quería decirte, ante tu pregunta, lo que para nosotros es lo esencial. Porque en última instancia lo que deciden las políticas públicas no es la intención de que la gente viva mejor o que viva peor, no es eso. Se trata de qué mecanismos económicos y financieros se dan y al servicio de quién. Por eso para nosotros es muy importante. Yo te decía, la extranjerización de la tierra a niveles increíbles, el tema de la expulsión de los pequeños productores rurales, la inseguridad, la falta de trabajo, el desmantelamiento de las industrias, la primarización de las exportaciones, que se acentúa con cada TLC, que primariza las exportaciones porque el grande se come al chico. Es decir, en todo eso nosotros nos estamos oponiendo a lo que a nosotros nos parece que es un plano frontal. Ahora, en otras cosas, por ejemplo, una serie de derechos de la nueva agenda de los derechos humanos, lógicamente estamos más cerca del frente que de la oposición de derecha, conservadora. Dentro del programa de ustedes, de Unidad Popular, se habla de un aumento del salario mínimo nacional a 40.000 pesos, ¿no? Del entorno de los 15.000 a 40.000 es un salto importante. ¿Cómo se financia eso? En primer lugar, ¿es necesario o no es necesario? Es decir, ¿se puede vivir con 13.000 pesos, con 14.000 pesos cuando hay alquileres de 12.000 y 13.000? Entonces, es un salto necesario. Y el problema, acá tenemos que hablar de los salarios de los empleados públicos y del salario de la industria privada y de las empresas tercerizadas, que son las que sufren más esto. El problema siempre es que para aumentar por un lado, de algún lado hay que sacarlo. Y nosotros tenemos, en los primeros capítulos de nuestro programa, claramente hacia dónde apuntamos desde el punto de vista de obtener fondos. En primer lugar, vamos a hablar de lo público, ¿no? Los sueldos sumergidos en lo público, en primer lugar, municipales. Nosotros creemos que el Estado está teniendo una sangría espantosa con una deuda externa que nunca ha sido auditorada ni monitoreada y que nunca sabemos qué parte sí tenemos que pagar y qué parte estamos pagando simplemente por servilismo. La auditoría de la deuda externa y el tema de la moratoria de la deuda externa hasta que se establezcan cuál es la ilegítima, cuál es la ilegal, cuál es la que sí tenemos que pagar, es un elemento que evitaría en lo inmediato una sangría de 3.000 millones de dólares por año al erario público. Con esa deuda que está pensada desde el Fondo Monetario
desde los años 60 o desde los años 50 para destruir la posibilidad de desarrollo independiente de nuestros países, es un tema que tenemos que encarar. Lo segundo es la política impositiva. Nosotros estamos en un Estado que exonera, pero exonera de una manera vergonzosa a las grandes empresas transnacionales y cae todos los impuestos sobre la gente que trabaja. Entonces, acabar con esas exoneraciones, por ejemplo, la Universidad de la República tiene que pagar aportes patronales. Las universidades privadas están exoneradas. Para poner un ejemplo, entonces, hay muchos lugares donde sacar, pero un elemento para nosotros muy importante es que existió hasta el 2007 el impuesto a la actividad bancaria, el INMABA. Ese impuesto lo retiró el contador Astori para estimular a los bancos. Ese impuesto sobre el activo, el 1 por mil, 1 por mil, a los activos de la banca privada, aportaba al Estado unos 90 millones de dólares que hoy hemos perdido. Ahora no tenemos solo bancos privados, tenemos redes privadas de cobranza mucho más poderosas, que son fachadas de bancos, además, extranjeros, muchas de ellas, y que ni siquiera hoy declaran sus superganancias y el pasate a tal color y no sé qué cuánto, incluso a veces con intereses usurarios. Nosotros pensamos que si el impuesto del IMABA se reintegrara hoy, 1 por mil, ningún banquero se va a suicidar por eso, del 1 por mil. Por debajo tendríamos 900 millones de dólares que ingresarían a las arcas presupuestales todos los años. Abella, me quedé pensando en la deuda externa, en esa posibilidad de clasificar determinados compromisos para decir, bueno, esto es atendible, esto otro no. ¿Y qué pasa con los acreedores ahí? Bueno, eso es lo interesante. Desgraciadamente, lo que hizo el gobierno del contador Astori fue transformarla en deuda soberana. Es decir, se paga a los acreedores tradicionales del Fondo Monetario a través de títulos de deuda y bonos, es decir, que van por un lado anónimo. Aún así, el Estado, por convenciones internacionales de Naciones Unidas, no puede ser tratado como un sujeto privado de crédito y débito. Un Estado tiene determinadas tareas esenciales que es atender a su población. Entonces, nosotros tenemos un montón de resortes internacionales para reestudiar esa deuda y lograr ver qué parte es pagable, qué parte no, y después se verá con los acreedores. Pero nosotros no podemos pagar una deuda que nos hace esclavos de una situación que no elegimos, porque en el 2002 se aumentó la deuda porque el partido de gobierno y el Frente Amplio de la oposición se pusieron de acuerdo para salvar a los bancos. ¿Había otra salida en ese momento? Pero por supuesto, la que hizo Islandia. Islandia, cuando le pasó lo mismo a los bancos privados de Islandia, Islandia dijo, y no es un país socialista, es un país capitalista, dijo, que se fundan los bancos. No vamos a ir contra el pueblo, no nos vamos a apretar, ni vamos a generar deuda externa. Y los bancos se fundieron y no pasó nada. Islandia sigue funcionando muy bien. Claro, el tema es que adentro había plata de gente, ¿no? De ahorristas. Bueno, pero el problema es que eso se atiende. Porque una cosa son los bancos como institución, porque en los bancos pasa como con las grandes empresas. Cuando se funde la empresa, pero el antiguo propietario sale rico. Claro. Acá se debió tratar de hacer al revés. Abella, había responsabilidades. Nos quedan pocos minutos, pero digo, sería interesante hablar de alguno de los temas. También estamos hablando de el tema de la educación. También quieren partir de que se aporte por lo menos el 6%. Eso están, el 6+1 para el 6+1 para la investigación. Y también garantizar la gratuidad, obligatoriedad, laicidad, integralidad. ¿Cuáles son los aspectos centrales que usted destacaría del proyecto que tiene Unidad Popular de cara a las elecciones no internas, las de octubre? Vamos con la bancada que tengamos y con los gremios de la enseñanza y con el Congreso Julio Castro y su memoria, nosotros vamos a luchar por un proyecto educativo que sintonice con un proyecto de patria en desarrollo con recursos propios, de industrialización, de reinsertar gente a la tierra, de Instituto Nacional de Colonización. Para nosotros, en todas las instancias tiene que haber cogobierno. Y cuando hablamos cogobierno, por ejemplo, en la Universidad de la Educación, estamos hablando de los 4 órdenes, incluyendo a los funcionarios, en el cogobierno. En segundo lugar, el Instituto de Formación Docente, la formación docente tiene que tener un componente de investigación, porque en general nos forman a los maestros como ejecutores didácticos, pero no como verdaderos profesionales de la educación, con un componente de investigación y de producción de teoría. En tercer lugar, nosotros entendemos que la escuela
tiene que atender a determinados valores como el trabajo manual, que es fundamental, de alguna manera el trabajo rural, algo ya se hace, pero declarar obligatoria la ruralización de la cabeza en el sentido de valorar la tierra y valorar la producción de alimentos, fundamentalmente orgánicos, a la escala de escuela se puede perfectamente, y generar todo un mecanismo educativo donde fines y objetivos explícitamente sean, digamos, la antítesis de lo que busca el Plan Ceibal. Que ojo que estamos encantadísimos con que cada alumno tenga una computadora, pero si nosotros evaluamos el impacto, la educación ha perdido calidad. ¿Pero por el Plan Ceibal o pese al Plan Ceibal? No, el Plan Ceibal es parte de un proyecto al servicio del Banco Mundial, al servicio del Imperio, donde, por ejemplo, se expresa en las UTUs de que las empresas que nos dominan y nos oprimen como UPM2 se considera con derecho a establecer hasta el programa de la UTU. Eso en las zonas cercanas a la eventual nueva planta, aclaremos, es un atropello, ¿no? Es un atropello. Entonces, sí, pero el programa EDUI 21 lo plantea con el pretexto de que la sociedad civil tiene que imponer los programas, no está hablando de vecinos organizados, está hablando de las grandes empresas y una educación al servicio, adiestrando a la gente para las grandes empresas. Y en todo caso, con una pequeña computadora, estar entrenado para después teclear el cajero automático y poner la tarjeta, que los va a controlar, a los efectos de que cuando vayan a las empresas tercerizadas de vigilancia o a las empresas tercerizadas de limpieza o a llenarse de agroquímicos en el campo, es decir, no les asuste la tarjeta. Pero de todos modos nuestro proyecto es un proyecto construido con la gente, con las hermosísimas tradiciones de la educación rural uruguaya, las hermosísimas tradiciones de aquel sueño académico que se triunfó con la ley universitaria en el año 59, y con todas esas tradiciones, muchas de ellas impulsados por estadistas a comienzos del siglo XX. Claro, igual estamos hablando de una sociedad que hoy es mucho más urbana que antes. Ahora que prácticamente no queda, o queda muy poca población en el campo. Y el problema es de quién es la responsabilidad, y la pregunta es si podemos recuperar con un Instituto Nacional de Colonización que funcione bien, la gente que quiere trabajar en el campo, por lo menos que no se vaya. Bien. Pero además es deber de la educación, el niño. El himno de la vieja escuela rural uruguaya decía: la tierra que es generosa, pan dorado puede dar. La niñez que es esperanza debe aprender a sembrar. Si no trabajamos las manos, podemos crear robótica, pero nunca vamos a entender, ni vamos a preguntarnos qué está pasando en los circuitos. En ese marco, ¿cómo ve el impulso o la creación todavía bastante reciente de la UTEC? Bueno, el problema de la UTEC, igual que la proyectada Universidad de la Educación, son en sí mismos objetivos loables, en tanto el proyecto de país y el proyecto de educación sintonicen hacia romper las cadenas de la dependencia. En una UTU de Francia, el equivalente en Francia, decían: a los muchachos no se les enseña a manejar las máquinas que ya existen, se les enseña a interpretar las instrucciones de la máquina que todavía no está construida. ¿Qué pasa, por ejemplo, con otra de, básicamente a ejemplo de titular, ¿no? Pero ustedes proponen la estatización de la banca privada y del comercio exterior en su programa. ¿Es posible o es solo porque es un, discúlpeme, partido pequeño que hoy está pensando en llegar o acceder a más bancas en el Parlamento? ¿Es posible esto en Uruguay? ¿Es un proyecto viable? Dos cosas. Primero, la Unidad Popular, a través de su único diputado, demostró que más allá de que nosotros tenemos un programa de máxima, somos capaces de identificar los resquicios en favor de los intereses populares donde podemos trabajar. Plan Nacional de Viviendas, investigación de ACE, es decir, todo el tema de la denuncia del subsidio de la cerveza, la denuncia del impuesto insolente que el Estado le da a las carreras de caballos. Es decir, hemos trabajado en planes que no son nuestro proyecto máximo, sino que son lo que se puede hacer en la política de alianzas que podemos encontrar hoy. Ahora, en el tema de máximo, eso fue planteado por estadistas uruguayos a comienzos del siglo XX. Es decir, la banca estatal tiene que cumplir una función esencial. Para eso fue creado el Banco República, para eso fue creado el Banco Hipotecario, que hoy no es lo que debía ser. Está más bien para oprimir a la gente que vive con el Jesús en la boca. Pero si nosotros recuperamos la banca, es más, nosotros recuperamos la pacificación de la economía. Porque, ¿qué pasa? Mientras nosotros vivamos en el mundo del dólar,
Lo que gana es el narcotráfico, que saca anónimamente todo el dinero que quiere. Si nosotros tenemos un control estatal sobre el comercio exterior y la banca, yo quiero viajar a Cancún y tengo la plata para hacerlo, yo ahorro en pesos, solo en pesos, y el Estado tiene la obligación de darme los dólares que yo necesite para viajar a Cancún, pero me controla, sabe de dónde viene mi plata. Eso sería un golpe durísimo al narcotráfico y acabar con la dolarización. Y eso solo se puede hacer si el comercio exterior, incluso con dólar diferenciado, como hacía el vallismo en los años 50, no estamos inventando la pólvora. Y no sé, pero ese modelo no tuvo dificultades que terminaron con el declive posterior. Interesante. ¿Por qué declinó el modelo? El modelo vallista funcionó igual que el modelo del Frente mientras hubo tiempo de vacas gordas. Y después, en los momentos difíciles, hay que optar. Y Luis Valle, que había hecho cosas muy importantes, que ahora no podemos enumerar, pero hasta el Parque de Vacaciones de la UTE, que fue una maravilla, cuando tuvo que optar, porque lo apretaron de afuera, tenía que avanzar poco menos que a una revolución social o claudicar y reprimir. Y terminó dando garrote a los estudiantes que pedían la ley orgánica. Pero no era fatal que fuera así. Hubo otros vallistas en tiempos pasados como Julio César Grauer que hubieran avanzado mucho más. Gonzalo Abella, gracias por haber estado, bueno, por lo menos por haber explicado algunos de los temas centrales del programa. Muchísimas gracias a ustedes y bueno, y espero estar de nuevo dialogando acá. ¿Cómo no? Hasta la próxima. Hasta la próxima.